Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y se llama Promoviendo una buena alimentación en el adulto mayor. Para exponer este tema tenemos al doctor Mauricio Quesada. Él es nutricionista del Hospital Clínica Bíblica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica, por invitarme a participar en esta charla. Excelente. Doctor, antes de iniciar, nada más comentarles que si tienen alguna pregunta, primero vamos a hacer la charla y después procedemos al espacio de preguntas, más o menos unos 15 minutos, para que el doctor pueda atender sus consultas. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Doctor, sin más, por favor, adelante con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y que están interesadas en conocer cómo debe ser la alimentación en el adulto mayor. Antes de avanzar en profundidad sobre lo que es la dieta del adulto mayor, tenemos que tener claro que hay dos tipos de dietas básicas que se pueden ofrecer al adulto mayor. El primer tipo de dieta o de alimentación es la dieta o alimentación normal o libre, en la cual se utilizaría en una persona adulta mayor que no tenga alguna enfermedad, que sea saludable, que sea activa, que difícilmente en la edad adulta, en la etapa de adulto mayor, las personas llegan completamente sanas o saludables. Sin embargo, sí hay casos de personas que son muy saludables y muy activas y ese tipo de dieta aplica. Y la otro tipo de alimentación o dieta es la terapéutica o especial, que se aplica tomando en cuenta los padecimientos o las enfermedades que esta persona puede tener. Tenemos que tener muy claro que para llegar, el adulto mayor se considera a partir de los 65 años en nuestro país. Y esta persona adulta mayor tiene una serie de beneficios a nivel legal y laboral que lo protegen y le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Con respecto a la alimentación, cabe destacar que la alimentación, si es una alimentación normal o libre, esa pues el adulto mayor tiene derecho a que ésta sea balanceada, variada y adecuada a sus requerimientos diarios, ya sea de actividad física, ya sea por su estatura, de su peso y otros parámetros que poco a poco vamos a irlos viendo en esta charla. Sí, la alimentación normal se va a dar en los pacientes o las personas que no tengan enfermedad, como dijimos, y que tengan y que quieran mantener un estado nutricional óptimo. Un estado nutricional óptimo es aquel en el cual el peso está de acuerdo a la estatura, hay una adecuada cantidad de masa muscular, hay un porcentaje de grasa bajo en el cuerpo y los parámetros bioquímicos como la hemoglobina, como las proteínas en la sangre, como el hierro, están en un estado normal. Siempre hay que tomar en cuenta o hay que hacer la salvedad de que esa dieta o ese plan de alimentación o esa alimentación, si un nutricionista lo está valorando, que sería lo ideal, debe considerar la edad en la que está la persona, el género, ya sea masculino o femenino, el estado fisiológico en el que se encuentre, porque a partir de los 65 años, también hay personas que pueden estar con todavía síntomas de menopausia o posmenopausia o entrando a algún estado de salud como el reumatismo, eh, la osteoporosis y otros que afectan la calidad de vida, y entonces hay que tomar en cuenta también los nutrientes que la persona puede necesitar en mayor o menor medida. El grado de actividad física, los adultos mayores de hoy en día son muy activos físicamente, van a clases de natación, van a clases de yoga, caminan, tienen sus rutinas de ejercicio, algunos con terapeuta físico, algunos con entrenador personal, y esto depende de cómo es el ambiente en el que la persona adulta mayor se desenvuelve.
Sí, tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones básicas de una alimentación saludable, que en el caso del adulto mayor decíamos que debe ser balanceada. Al decir balanceada es que debe incluir todos los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos los conocemos como el grupo de los lácteos, el grupo de los vegetales, el grupo de las frutas, el grupo de los alimentos de origen animal, que incluye ahí las carnes, los huevos, el queso, el pescado, y también incluye el grupo de las grasas. Esta es una alimentación balanceada. La alimentación balanceada incluye todos los grupos de alimentos, no se deben excluir ninguno, porque al excluir alguno de ellos puede afectar el estado nutricional de la persona. La alimentación balanceada es la que está aprobada a nivel internacional por los organismos mundiales de salud como la mejor dieta para la persona. Y eso sí, hay que tomar en cuenta los hábitos de alimentación de la persona, los tiempos de comida que hace, si le gusta hacer meriendas, si no le gusta hacer meriendas, si tiene predilección de algunos alimentos más que por otros, y tomando en cuenta esos alimentos, se adecúan a las variables físicas de la persona, la estatura, la edad, la actividad física, si trabaja o no, para lograr que la dieta o el plan de alimentación que la persona lleve le siga protegiendo, lo siga manteniendo de forma saludable. En la alimentación especial es la que utilizamos para el tratamiento de la dieta de los adultos mayores que tienen algún problema de salud. Sabemos que más del 30% en Costa Rica de los adultos mayores son diabéticos, por ejemplo, y que muchos de ellos también son hipertensos. Entonces, esos dos padecimientos de salud hace que la alimentación ya no sea normal, sino que sea una alimentación especial, que tenga que seguir una dieta especial. Si entendemos como dieta los alimentos que la persona consume diariamente, esa sería una modificación especial a la dieta diaria. Esa modificación incluye modificaciones físicas, químicas o ambas. Al hablar de físicas, estamos hablando de las texturas de los alimentos o de cómo el alimento se puede manejar en el tracto gastrointestinal de una forma diferente para que sea utilizado y absorbido por el aparato digestivo. Algunos adultos mayores, por tema de la edad, por el tema de algún problema de salud, como una parálisis cerebral u otros tipos de enfermedades, tienen problemas de masticación y de deglución. Y de ahí que la variable física de los alimentos es la que tenemos que tomar en cuenta. Y estas personas generalmente no pueden consumir alimentos en una forma sólida o alimentos muy duros o muy tostados. Entonces tenemos que buscar por medio de la alteración física del alimento un cambio en la textura para que sea logre una apariencia, una textura que sea de fácil deglución, como por ejemplo licuarlo o molerlo o desmenuzarlo en una sustancia, en una salsa o mojarlo para que ese alimento sea fácil de masticar y fácil de tragar o deglutir. Otras variables químicas que se recomiendan hacer, además de las físicas, son el adicionar o el eliminar algún ingrediente que pueda alterar el estado de salud o mantener o complicar la salud de las personas, como es el caso de la sal en las personas con problemas de hipertensión o con problemas cardiovasculares, o el caso del azúcar en los diabéticos. Y en algunos casos hay que utilizar las dos estrategias, modificar físicamente el alimento, ya sea en su textura o su cantidad, y además modificar la parte química, quitando algún ingrediente como el caso del azúcar y sustituyéndolo por un suplemento, un sustituto de azúcar u otro tipo de alimento. Generalmente este tipo de dietas ya el médico geriatra o el médico internista o el médico de cabecera de la persona
se le estaría recomendando o indicando. Y si se desea una valoración nutricional para establecer exactamente las cantidades que la persona necesita para mantener su estado de salud y o prevenir una complicación en su estado de salud debido a la enfermedad, el nutricionista es el profesional de la salud ideal y capacitado para lograrlo. Muchas veces las recomendaciones del médico, el farmacéutico, el fisioterapista, el entrenador personal, incluso los psicólogos, son muy acertadas respecto al tipo de alimentación que la persona debe seguir, pero las cantidades, las porciones, la frecuencia y el tipo de alimento y los ingredientes con los cuales se prepara una receta sí son competencia del nutricionista, y el nutricionista es el profesional ideal si ustedes o sus familiares adultos mayores desean mantener su estado de salud o mejorarlo o incluso prevenir alguna enfermedad, o en el caso de tener la enfermedad, evitar las complicaciones de esa enfermedad. Siempre el nutricionista, para ese cálculo de la cantidad de alimentos, de la frecuencia de consumo y de los ingredientes a utilizar diariamente en las preparaciones, es necesario valorar el tipo de enfermedad que la persona tenga, el género al que pertenezca, ya sea un hombre o una mujer, la edad en la que esté, si tiene algún problema de salud adicional y la actividad o el estilo de vida que la persona realiza diariamente. Generalmente las modificaciones que se hacen en la alimentación, como les decía, cambian la textura y la consistencia de los alimentos. Generalmente las dietas van a ser en este caso líquidas o blandas, bajas en grasa, bajas en sal, altas en fibra, suaves. Y eliminamos algunos alimentos específicos en el caso de que haya algún tipo de alergia. Se redistribuye el número y la frecuencia de las comidas en el caso de pacientes o personas que sufran de gastritis, etcétera. Las modificaciones químicas se dan, como les decía, modificando o aumentando el valor energético de la dieta, ya sea a una dieta alta en calorías o baja en calorías en el caso de que tenga algún tipo de sobrepeso o algún problema metabólico, o las altas en calorías en el caso de que la persona tenga bajo peso o esté con riesgo de desnutrición, y o controlando algunos de los nutrientes. Los más comunes es el sodio, las dietas hiposódicas, que son las dietas bajas en sal, o las dietas hipograsas, la dieta hipercalórica, que esas ya es manipulando algunos ingredientes en la preparación de los alimentos o sustituyéndolos por una versión artificial o que compense la carencia de ese ingrediente que afecta a la salud. Las modificaciones en el caso de la dieta por textura, pues sería como en esta fotografía vemos, que esta es una crema que se hace con vegetales, pero esa crema con vegetales tiene proteínas, tiene grasas especiales, que podría ser aceite de oliva, que es alto en omega 3, que mejora la circulación, que ayuda a desinflamar, y también es alta en proteínas. Y generalmente la mayoría de los adultos mayores necesitan una dieta alta en proteínas, porque una característica del adulto mayor es que tiende a comer menos proteínas y a comer más harinas. Entonces se trata de modificar un poco ese patrón característico de la edad, incluyendo proteínas en este tipo de preparaciones que a simple vista pues no se ve en la pieza de carne o la pieza de carne de res o la pieza de carne de pollo o el pescado, pero en la preparación y con la textura hacen que la persona se la pueda comer fácilmente y sin sentir que está comiéndose una pieza de algún tipo de carne de origen animal o de algún alimento de origen animal como la carne, los huevos o el queso. Hay otro tipo de dieta muy común utilizada en los adultos mayores que recientemente hemos visto que se está dando mucho. Son los pacientes que requieren comer alimentos licuados por la boca.
porque pueden tener problemas de dentición, problemas de deglución o problemas de masticación. Lo que se hace es hacer estos licuados o preparados, como les mencioné anteriormente, y como vieron en la fotografía, en la cual se mezclan vegetales, alimentos de origen animal o frutas, o en algunos casos también algún tipo de proteína o fórmula preparada para dar mayor valor nutricional al licuado o al preparado y poder nutrir así al paciente. Generalmente este tipo de alimentación se usa en personas que, como les decía, no tienen dientes, les cuesta mastigar, les cuesta tragar o tienen algún problema de salud que les impide comer alimentos sólidos. Muchas veces por la edad también se dan problemas a la hora de tragar los alimentos que no pasan, se quedan como atorados en la garganta o se van por mal camino. Entonces, ese tipo de alimentación en la cual todo se procesa y se logra una mezcla licuada, que también esta varía de la consistencia puede variar dependiendo del grado de tolerancia a los alimentos que esta persona tenga. Es importante tomar en cuenta que en la presentación de estos alimentos es importante que sea agradable a la vista, que sea servido tal vez en un recipiente de fácil manejo, con un utensilio para el consumo de fácil manejo. Los adultos mayores, dependiendo del grado de salud en el que estén, a veces tienen dificultad de manipular los cubiertos o de sostener un vaso o de poder llevarse la comida del plato a la boca. Entonces es importante en ese caso vigilar eso o darse cuenta de ese detalle tan importante en la alimentación del adulto mayor para modificar el utensilio o buscar el utensilio o el recipiente ideal para facilitar el consumo de los alimentos. Muchas veces los adultos mayores no hacen o no consumen la totalidad del alimento porque es imposible levantar el plato para absorber la sopa, por ejemplo, o manipular la cuchara o el tenedor para prensar o jalar un producto. Entonces, en ese caso, tenemos que vigilar a la persona en el momento de la alimentación para detectar esas necesidades y tratar de que la persona tenga la mayor comodidad. Hemos visto casos de adultos mayores con problemas de movilidad en las manos y que manipular los cubiertos, al ser tan delgados estos, se les hace difícil manipular un tenedor o una cuchara para tomar una sopa o para comer, por ejemplo, un arroz con pollo. Entonces, se idea la forma de mejorar ese utensilio para que se facilite el consumo. Una de las formas o las prácticas más comunes es ponerle puños, como esos que usan las bicicletas, en las manivelas de las bicicletas, se meten en el, en el tenedor o en el cuchillo o en la cuchara para que tengan un soporte mayor y de mejor agarre para la persona y esta pueda comer más fácilmente y pueda hacerlo en forma completa. Los alimentos más recomendados cuando se cambia la textura, con este tipo de alimentos es usar mezclas que generen jugos o hacer compotas, cremas de frutas o vegetales, bebidas como el té, el café, el pinolillo, el agua de arroz, el agua de avena, las bebidas a base de leche de soya o leche de lactosada y los pudines o los flanes, al igual que los helados y yogur. No se recomienda en algunos casos los tubérculos como plátano, guineo y yuca porque a veces son de difícil deglución y se los puede quedar pegados al paciente en la garganta. Y la margarina, tampoco está recomendada. Recientemente se ha visto que no es muy saludable para el adulto mayor y se recomienda mejor utilizar aceite de oliva o aceite de girasol. La dieta suave es similar a esta dieta líquida que hemos hablado, pero cambia un poco la textura. Es un poco más
con más textura, ya no solamente va licuada o completamente procesada, sino que puede tener la textura más tipo puré. Las características es que esta dieta siempre va a ir sin irritantes gástricos y los alimentos pueden ir picados finamente, majados o licuados o hechos un puré, como les decía. No se recomiendan alimentos con mucha fibra y los alimentos boronosos o sólidos como el pan tostado o el arroz seco tampoco se recomiendan. Más bien los alimentos deben ser preparados en forma de puré, las carnes deben ser desmenuzadas en una salsa suave y las frutas también se pueden hacer en puré o si son frutas suaves como la papaya, la sandía, se pueden picar en trozos muy pequeños o se pueden cocinar en un poco de agua con azúcar y generar un tipo de compota. Este tipo de dieta se utiliza para pacientes o personas que tengan poca dentición, que tengan problemas para masticar, para tragar o para deglutir. Como ven en esta fotografía, el utensilio del que se está dando la alimentación es un utensilio de muy fácil agarre porque tiene orejeras a los dos lados. Entonces la persona ni siquiera tiene que utilizar una cuchara para tomárselo y tiene trozos muy pequeños de alimento que son de fácil masticación y deglución. La dieta papillo puré es similar a la dieta suave, sin embargo, en esta las texturas sí se cambian por completo y la textura va a ser completamente molida, hecha puré. Se utiliza siempre en personas que tienen algún tipo de derrame cerebral, dice, pobre dentición, algún trastorno de la cavidad oral que les implique la dificultad de masticar o de deglutir. También pacientes con trastornos gastrointestinales, las personas que están con mucho dolor por algún problema gas digestivo, como puede ser las piedras en la vesícula, la pancreatitis o gastritis muy fuerte. También se utiliza mucho en personas que tienden a broncoaspirar. La broncoaspiración es cuando el alimento pasa de la garganta a los pulmones y no llega al estómago. Al llegar a los pulmones, ese alimento puede producir una infección y producir una bronconeumonía. Eso es muy común también en el adulto mayor, enfermo o con debilidad o que no tiene buena masticación o buena deglución, por lo cual la dieta papillo puré es la recomendable. Igual que, como se ha mencionado anteriormente, la característica de esta dieta es que debe ser balanceada, incluyendo todos los grupos de alimentos. El único detalle aquí es que los alimentos todos deben ser licuados, procesados, preparados en un puré para lograr esa característica de que sea de fácil masticación y fácil deglución y que no se vaya por mal camino, por decirlo de alguna forma. Se puede utilizar algún suplemento nutricional que puede ser líquido, pero también se podría espesar con algún espesante para que tenga esa consistencia de puré o de papilla suave. Alimentos que se recomiendan son las sopas, las cremas de vegetales. Esas cremas pueden estar adicionadas con carnes suaves o las carnes se pueden desmenuzar en una salsa. El lomo, las carnes más recomendables es la carne de lomo, la lengua, la carne molida, el pollo y el pescado que se pueden desmenuzar en su misma sustancia finamente para que la persona las consuma o se pueden adicionar a la crema de vegetales y procesar o licuar todo para que quede como una papilla completa. Algunos vegetales suaves como el arroz o los purés de papa, de camote o ayote sazón son los ideales y recomendados para este tipo de dietas. Y los vegetales más comunes utilizados en este tipo de dietas son el ayote tierno, el chayote tierno, la zanahoria, el zapallo y el ayote sazón. Frutas también se recomienda prepararlas en compota, que es cocinadas en agua, o se pueden hacer helados o gelatinas. Ofrecer un puré de frutas que tenga consistencia como la de un Gerber. Y generalmente las grasas y los azúcares también se pueden utilizar, pero eso depende del estado de salud de la persona. Obviamente en un diabético la grasa está controlada y el azúcar no está presente en este tipo de alimentos.
La dieta blanda avanza un paso más adelante de lo que es una dieta de papillas o puré. Incluye los mismos tipos de alimentos, pero ya no van procesados, ni majados, ni desmenuzados, sino que van en su porción más entera. Siempre se usa este tipo de alimentación para cuidar la función digestiva, sobre todo para cuidar la gastritis, para evitar la colitis, para evitar las complicaciones después de una cirugía gástrica como de piedras en la vesícula o de una apendicitis. Este tipo de alimentación se utiliza también en los pacientes que sufren de gastritis, que tienen úlceras gástricas o que tienen intolerancias a algún tipo de alimentos. Y básicamente siempre va enfocado en facilitar la masticación y la digestión de los alimentos y neutralizar así la secreción gástrica. Las características de la dieta blanda es que va progresivamente después de una dieta líquida y papilla. Es lo que sigue, la dieta blanda. Está libre de irritantes físicos y químicos y tiene muy poca grasa. Generalmente los alimentos se sirven tibios, no muy calientes ni muy fríos. Es baja en fibra y está modificada en lactosa. O sea, no incluye productos de leche de vaca, solamente productos de leche de soya o de leche de almendra, porque es una dieta diseñada para proteger la digestión. Los alimentos, como les decía, son alimentos suaves, de suave sabor, de suave textura. Esta dieta puede ser balanceada y se pueden adicionar lácteos si la persona los tolera y si no tiene problemas digestivos o intolerancias a estos lácteos. Y no se recomienda utilizar alimentos ácidos ni alimentos que produzcan gas como coliflor, leche o frijoles. Se recomienda que las preparaciones en este tipo de dieta sean preparadas en forma hervida, asada o sudadas. Las frutas más recomendables son el banano y la papaya, el melón, la manzana, la pera. Y estas también es recomendable, estas últimas, la manzana y la pera, se recomienda que mejor sean peladas sin la cáscara. También se pueden cocinar estas frutas en agua y hacer como la compota famosa o alimentos también procesados o hechos puré como tipo Gerber. El arroz, el puré de papa o de camote, las galletas sencillas como tipo galleta de soda o galleta de harina de maíz o el pan también son buenos alimentos que se utilizan en este tipo de dietas. En el caso de los alimentos integrales, en esta dieta no están recomendados porque pueden ser irritantes gástricos o producir mucho gas intestinal. El pollo también se recomienda utilizar, igual que el pescado. Las carnes rojas no tanto, pero también se puede modificar un poco esa dieta dependiendo del grado de salud de la persona o si tiene preferencia por ese otro tipo de carnes. Sin embargo, se debe modificar la frecuencia de consumo para que esta no sea dañina a la salud. Se utilizan mucho las sopas y los caldos desgrasados en la preparación de estos alimentos. Hay alimentos que no se recomiendan en este tipo de dieta ni en las anteriores, como son el café, la cocoa, todo lo que son salsas ácidas como salsa inglesa, salsa china, salsa de soya, las bebidas alcohólicas de ningún tipo, el chile picante ni jalapeño, la carne roja que hay que valorar el consumo y la utilización, sobre todo la frecuencia y el tamaño de la porción. Y las sopas de paquete que tampoco están recomendadas, ni las de tacita de estereofón que son muy famosas, son muy prácticas, pero no son nutritivas, pueden ser hasta peligrosas por su alto contenido de grasa y de sal a la salud del adulto mayor. No se recomiendan las bebidas alcohólicas ni gaseosas. Los condimentos deben ser naturales, no artificiales. Y los alimentos integrales y los cereales integrales no están recomendados en esta dieta porque los alimentos integrales, bien que mal, requieren una digestión mayor y pueden irritar. Entonces, mientras el adulto mayor tenga problemas digestivos o esté recuperándose de una cirugía gástrica,
es mejor que no consuma alimentos integrales. Ya cuando esté recuperado de su proceso de enfermedad o de su cirugía, se puede volver a iniciar o a reintegrar ese tipo de alimentos a la dieta. Como ven en la fotografía, ese puede ser un buen ejemplo de lo que es una dieta blanda. Ya la pieza de proteína, que es el pollo a la plancha que se muestra en esa fotografía, ya no está procesado, ya no está molido, ya no está desmenuzado en una salsa y tampoco está incorporado en una crema licuado con todos los vegetales, sino que estos vegetales que acompañan este pollo también son los que anteriormente, en el tipo de dieta anterior, se mostraron en una crema de vegetales con pollo. Eran los mismos vegetales. En este caso, los vegetales no se licuaron y no se procesaron, sino que se sirvieron en forma entera. Son vegetales suaves la mayoría, chayote, zanahorias, y acompañan la pieza de pollo que ya no es procesada, desmenuzada ni licuada, sino que es a la plancha. También se le puede hacer una salsa de tomate o, eh, o de carne para hacerlo más de mayor, de fácil para facilitar la deglución. Hay alimentos que se llaman funcionales para los adultos mayores y que se encuentran en mayor o menor medida en la dieta diaria y que un adulto mayor debe estar consumiendo por lo menos 3 veces por semana, porque esos alimentos son fuente de sustancias, de nutrientes que pueden proteger o mejorar el estado de salud. Primero que nada están los alimentos que contienen antiinflamatorios, que ayudan a mejorar la movilidad de las articulaciones. Estos se encuentran en la raíz de cúrcuma y en todos los cítricos, como las mandarinas, como las naranjas, como la piña. Están los alimentos fuentes de omega 3, que estos ayudan a mejorar el deterioro neurológico, o sea, facilitan la irrigación a nivel cerebral, mejorando la memoria, mejorando la concentración y también tienen un papel cardioprotector, o sea, protegen el funcionamiento del corazón, mejoran la circulación de la sangre al reducir la grasa que está en la sangre en forma de colesterol. El alimento característico más común que contiene omega 3 es el salmón. También está el aceite de oliva, que se puede utilizar como una alimentación, como un alimento, como un ingrediente que puede ser parte de las preparaciones diarias de los alimentos. Y el aguacate, que puede ser un complemento en la dieta diaria y que es de fácil consumo y deglución. Los alimentos fuente de fibra, dependiendo del estado de salud del paciente o de la persona adulta mayor, se incluyen las frutas crudas, sobre todo, pero también en la fruta cocida en compota, también se puede aprovechar la fibra de esta. Los vegetales, sobre todo los crudos, aquí estamos hablando básicamente de la zanahoria, del repollo, del pepino, del rábano. Estos alimentos también contienen sustancias, sobre todo fibra, que previene el estreñimiento y que bajan los niveles de grasa corporal, importantes para no acumularlos en el cuerpo. El zinc es un ingrediente, un nutriente que tiene que ver con prevenir infecciones y con mejorar la cicatrización de los tejidos o las úlceras que hay en la piel, y también fortalece el sistema inmunológico, sobre todo el pulmonar. En estos tiempos en los cuales hay que tener cuidado con las infecciones respiratorias, el zinc es un buen aliado y se encuentra en todos los tipos de carnes rojas y blancas, en los mariscos, en los huevos, en el pescado y en el ajo. La vitamina B12 tiene que ver con el riesgo a sufrir de anemia. También previene las demencias y la depresión. Y esto se encuentra en una buena cantidad en la carne, en los huevos y en el yogur y la leche. El hierro, que es vital para la formación de la sangre y mantener las defensas elevadas, se encuentra en las carnes rojas como el hígado, la carne de res, la carne molida, las mollejas o la morcilla.
y algunas legumbres como las hojas de espinaca, las hojas de mostaza, las hojas de rábano y las hojas de la zanahoria, que también se pueden consumir, siempre y cuando se laven bien, se procesen o se cocinen o se hiervan o se hagan al vapor. En la yema de huevo también se encuentra una buena cantidad de hierro, y en las legumbres como los frijoles rojos, los frijoles negros, los frijoles bayos, las arvejas y los garbanzos. El calcio es un nutriente determinante para la contracción de los músculos y para la formación de los huesos. Y sabemos que la fuente primordial son los lácteos de leche de vaca, los lácteos de vaca, como la leche agria, la leche fluida común y el queso blanco. También se encuentra en menor cantidad, pero también contenida en la soya, frijol de soya, leche de soya, el repollo y la brócoli. Este calcio es importante para prevenir osteoporosis y ayuda a la contracción muscular. El ácido fólico se encuentra en los frutos secos como maní, almendras, las pasas, las ciruelas secas. También se encuentran las semillas de girasol y en todos los vegetales de hoja verde como las hojas de apio, las hojas de mostaza china, las hojas de kale, las hojas de espinaca y las hojas de acelga. También tiene que ver con la prevención de anemia y con el mejoramiento de la sangre. Finalmente, la vitamina D también es vital en esos tiempos mantener un consumo adecuado. Se encuentra en la leche semidescremada, los huevos y alimentos de mar como el pescado. Es importante para que la vitamina D que consumimos en los alimentos se active, hacer baños de sol diariamente o tomar el sol por unos 10 minutos en horario de poca radiación solar en, antes de las 10 de la mañana y entre 2 y 5 de la tarde. Y que este sol dé en los antebrazos, las piernas, que es cuando mejor se ha visto que activa la vitamina D que hemos consumido en la dieta. La vitamina D tiene que ver no solamente con el fortalecimiento de los huesos, sino que también tiene que ver con que el calcio que consumimos en la dieta se absorba por los huesos y fortalezca esos huesos. Además, fortalece el sistema inmunológico y también mejora la capacidad respiratoria. O sea, mantiene en buen funcionamiento el estado de los pulmones. Eso es básicamente los principios generales de una dieta saludable para adulto mayor, saludable o con alguna patología en especial que requiere cambios en modificación de la textura o de la composición química del alimento. Muchas gracias y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio con la sección de preguntas. Tenemos unas cuantas por acá. Iniciamos con la primera. Buenas tardes. Mi mamá es una adulta mayor saludable, tiene una buena dieta. Sin embargo, ella solo come 2 veces al día. ¿Eso está bien? ¿Cuántas comidas hay que hacer al día? Sí, en esta charla no hemos tocado el tiempo de las comidas porque hemos dicho muchas, desde el principio de la charla estamos diciendo que la dieta de la persona adulta mayor debe estar de acuerdo al estilo de vida o las preferencias o sus hábitos de alimentación. Muchos adultos mayores tienen la costumbre de comer solamente 2 veces al día. Generalmente hacen un desayuno como a media mañana y almuerzan y ya no comen más, o meriendan en la tarde o comen muy poco. En realidad no está mal si la persona está saludable. Si estuviera perdiendo peso, si tuviera problemas digestivos como la gastritis, si
Si se sintiera cansada, con falta de energía, puede que esté mal. Pero si la persona adulta mayor con esta práctica que la ha tenido por muchos años, se siente bien, sus exámenes de laboratorio salen bien, no se siente cansada y mantiene su peso y su energía diaria, yo no creo que esté mal siempre y cuando los alimentos que consuma en esas dos comidas que hace sean alimentos saludables, sean alimentos naturales, sean alimentos nutritivos en una cantidad adecuada. Muchos adultos mayores no necesitan comer grandes cantidades de comida para nutrirse. Realmente, este, con pequeñas cantidades de alimentos que se consuman, siempre y cuando sean saludables y de consumo diario y frecuente, se puede mantener una persona saludable comiendo 2 veces al día, pero sí habría que analizar el entorno, el estilo de vida, los alimentos que consume para definir si realmente esa dieta es adecuada o no. Pero si la persona que está haciendo esta pregunta valora con su criterio básico y ve que esta persona es saludable, se mantiene activa, no se siente cansada y no tiene grandes problemas de salud complicados, entonces puede ser que esa dieta esté adecuada a esta persona. Lo ideal sería conversar este tipo de alimentación con un nutricionista que valore los alimentos que consume diariamente y la frecuencia, como les decía, para analizar si hace falta complementar un poco la dieta con algún nutriente, ya sea fibra, calcio, vitamina D, o agua o líquidos o dejarla como está, ¿verdad? Hay personas que tienen muy buenos hábitos de alimentación. Los adultos mayores que están saludables, en la mayoría de los casos es porque han tenido hábitos de alimentación saludables en su juventud. Los que tengamos la suerte de llegar a ser adultos mayores, ya sea saludables o no, va a ser por la consecuencia de todo lo que comimos o no comimos en nuestra juventud. Entonces, probablemente si esa señora ha sido saludable, ahora adulta mayor es porque sus hábitos de alimentación y el consumo de alimentos puede que sean saludables para ella anteriormente en toda su rutina de vida que tuvo antes. Ok, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta, doctor. Dice, ¿cuántos huevos se pueden tomar a la semana en un adulto mayor? Los adultos mayores, se ha visto que el consumo de huevos es muy importante porque el huevo es una buena fuente de proteína. Hemos dicho aquí en esta charla que los adultos mayores tienen un consumo bajo de proteínas y la proteína es vital para mantener los músculos y las defensas altas. El huevo también hay muchos estudios recientemente que evidencian que el cuerpo no resiente el exceso en el consumo de huevos. Solamente se ha visto en problemas en personas que tengan problemas cardiovasculares muy serios, que el consumo de huevos se puede moderar, ni siquiera se restringe a 7 huevos a la semana. Entonces, pero tienen que ser personas con problemas cardiovasculares muy graves y con problemas de grasas en el cuerpo, como el colesterol elevado, y los triglicéridos elevados. En el caso de que no tenga esos problemas de salud, el consumo de huevos puede ser diariamente, 1 o 2 por día. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿el adulto mayor puede tomar suplementos de vitaminas? ¿Y es cierto que estos engordan? Si son los suplementos, si son solamente de vitaminas, no deberían engordar y pueden mejorar el estado de ánimo, de energía del adulto mayor. Habría que hacer un análisis de la dieta diaria porque se supone que con una dieta balanceada y variada como la que hemos explicado aquí, que incluya todos los grupos de alimentos, se supone que una persona, ya sea adulto mayor o no, cubre sus requerimientos no solamente de vitaminas, sino de minerales, de fibra, de agua y de proteínas. Si la dieta no está muy balanceada y, por ejemplo, ese adulto mayor no toma leche porque le cae mal, no consume yogur porque le cae mal, no come queso porque le cae mal, o no le gustan las carnes rojas, no come vegetales porque no le gustan, le caen mal las frutas o no le gustan. Entonces ya hay varios grupos de alimentos que no incluyen la dieta diaria y puede que sea necesario
que las vitaminas y minerales que están en esos alimentos que no consume sean suplementados, ¿verdad? Artificialmente. Eso sería el detalle, que es una forma artificial de dar los nutrientes que el cuerpo necesita cuando se podrían obtener de forma natural y que el cuerpo lo agradece mejor y lo absorbe mejor cuando proviene de frutas, vegetales y alimentos de origen animal de su forma más natural. No engordan y puede ser que sí necesite vitaminas las personas que no tengan tiempos de comida adecuados o que los alimentos o que la alimentación no sea balanceada. Ok, aquí nos preguntan también, ¿existe algún alimento que mejore la memoria en el adulto mayor? Sí, los alimentos que mejoran la memoria son los alimentos fuentes en omega 3, que mencionamos aquí el omega 3 como una fuente de un tipo de grasa que mejora la memoria. No solamente mejora la memoria, sino que mejora el estado del sistema nervioso en general. Hace que no solamente mejore la memoria, sino que se mantenga la atención, se pueda concentrar más y eso se logra consumiendo sobre todo pescados. Como decíamos en la charla, el salmón es ideal, pero también hay otros pescados más baratos y de más fácil consumo, como es la tilapia, la corvina, el pargo, la macarela, las sardinas e incluso el atún, aunque sea de lata. Eso sí, el consumo debe ser 3 veces por semana para lograr mejorías en la memoria. También es importantísimo para mantener o prevenir problemas de memoria, mantenerse hidratado y consumir el huevo. El huevo también tiene un ingrediente en su yema que ayuda a mantener la memoria en buen estado. Por otra parte, también es importante comer los alimentos de hoja verde oscura, como las espinacas, las hojas de acelga, las hojas de cale, podría ser la mostaza china o el repollo verde, sobre todo si es orgánico, le puede ayudar muchísimo a prevenir problemas de memoria, siempre y cuando esté bien hidratada, tomando suficientes líquidos durante el día, diariamente. Y este tipo de hojas también se deben comer 3 veces por semana. Los alimentos para la memoria, como los pescados y las hojas verdes, ayuda a comerlos 3 veces a la semana. Y otro alimento que ayuda mucho a la memoria son las semillas secas bueno, las semillas de maní, las almendras, las nueces, las pecanas, las Ujú, macadamias, las semillas de girasol, las semillas de ayote, ujú. la chía y el chan. Todo eso también consumido 3 veces a la semana. Ok, muchas gracias, doctor. Entramos a la última pregunta. Dice, en veces cocino con verduras congeladas. ¿Es cierto que estas pierden vitaminas? Las verduras congeladas pierden un poquito su poder de vitaminas al cocinarlas, sobre todo si se hacen hervidas en agua, pero se pueden cocinar en el microondas donde no hay agua y conservan mayormente su valor nutricional, o se pueden preparar al vapor y en el microondas conservan su valor nutritivo. Pero lo que no pierden es la cantidad de fibra que aportan a la dieta. Entonces, ya sea hervidas en agua, cocinadas en microondas, sea al vapor o a la plancha o en una parrilla, siempre van a dar un buen aporte de fibra a la dieta y las vitaminas que han perdido se pueden compensar tal vez comiendo fruta fresca. Ujú. Excelente, doctor. De nuevo, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Les recordamos, él es el doctor Mauricio Quesada, él es nutricionista acá en Hospital Clínica Bíblica. Si ustedes desean hacer alguna cita con él, pueden hacerlo al 2522-1000. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, los espero en la próxima charla que vamos a hablar de la dieta para COVID o post-COVID. Excelente tema, doctor. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente evento. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.